Sean bienvenidos a la Fogata Mística, mis queridos brujos y brujas. Mi nombre es Diego Odi Guiorín. En este canal hablamos de filosofía mística y análisis metafísico de lo que pasa. Bueno, y pues se ha hablado ya del tema bastante anteriormente en este canal, sin embargo no se ha aclarado de por qué la alquimia es una filosofía o de dónde bebe la ontología, la epistemología, la ética, por qué no solamente es como una protoquímica primitiva que solamente se dedicaba a mirar si algún metal se podía convertir en oro o tratar de ensayar temas químicos, sino pues que estaba mucho más allá. La inmortalidad en sí misma para el pensamiento de la alquimia es la trascendencia, no tanto inmortalidad en carne y hueso, sino es la trascendencia del alma. Para eso pues tendríamos que entender lo que son las bodas alquímicas de Johann Andreae. Y como en estas bodas alquímicas, tanto en la boda menor como en la boda mayor, hay pues diferentes formas en las que el ser humano tiene que trabajar en sí mismo. Y pues se le dan como las pautas. Esto pues es algo que casi no se habla en el contexto de la alquimia, pues ya sí se habla, pero digamos ya muy hermético las personas que sí saben del tema, pero normalmente las personas que no están muy relacionadas con la parte ética o la parte de la visión de cómo la alquimia plantea que se puede avanzar en un desarrollo humano, pues bueno, como que se quedan siempre en lo básico, ¿no? Que como la alquimia, de pasar metales a oro y ya. Pero pues sabemos que es mucho más complejo que eso. Bueno, pues ¿de dónde bebe la alquimia o cuáles son sus raíces ontológicas? La raíz ontológica principal que tiene es la del movimiento. Podríamos decir que sigue a Heráclito o a los presocráticos. Sin embargo, la idea del movimiento o la idea de que nada está estático y que es un flujo continuo y que lo muerto en realidad no está muerto, sino es una forma y un estado de continuación, como la alquimia más adelante lo va a llamar Nigredo. Esto viene netamente de lo que es el hermetismo, ¿sí? Aquí ya hablamos de la cercanía también con la palabra del Antiguo Egipto, ya que antiguamente el Antiguo Egipto se le conocía como Alquem o Tierra Negra. Entonces, pues aquí ya vemos que hay como cierto juego de palabras, ¿sí? Este tema ontológico no solamente viene de las leyes herméticas que se vienen a rescatar pues con los libros de Hermes Trismegistro, como Poimandres, Eneadas, entre otros libros, sino pues como vemos, esto tiene que pasar por el neoplatonismo en la antigua Grecia. Como ya hemos hablado aquí también en este canal, de que todo el conocimiento de la ciencia tiene como un protoconocimiento o una protociencia. Y esas protociencias vienen a estar impregnadas con lo que es el arte de la alquimia. Por ejemplo, decimos que personajes como Paracelso eran médicos, astrólogos, matemáticos, filósofos, entre otras. Entonces podríamos decir que un alquimista de la época podría manejar mínimo unas 7, 8 ramas del saber que actualmente se encuentran en la academia con diferentes nombres, como la astrología, la astronomía, la forma de tratar la protoquímica, pues como una actual química y física y demás. También la medicina pues la trataban en diferentes cuerpos. Teníamos pues los libros de Paracelso donde se tratan las tres formas de acuerdo a las tres esencias, lo que es el azufre, mercurio y sal. Asimismo se tratan pues todas las cosas correlacionadas a los seres humanos. Por ejemplo, si es de medicina, entonces hay medicina con respecto al cuerpo, también medicina con respecto a la parte mercurial, que es la parte mental y etérica, y también la parte astral. Entonces son diferentes, digamos, planos en los cuales pues trabaja la alquimia, no solamente se queda en el plano físico. Cornelio Agripa, en sus tres libros, pues tiene todo organizado, ¿no? Como la parte material, la parte etérica y la parte celestial o la parte astral. Y pues así ya tenemos diferentes, como una continuidad de diferentes autores, como el mismo Eckhart Tausen o Franz Bardon, entre otros. Entonces su expansión no solamente pasa por la metalurgia, la química, la biología, la matemática, sino que pues concentra su saber, su mayor saber en lo que es la filosofía y la magia práctica, o lo que llamamos la brujería.
Estas dos últimas, este conocimiento ya es pues más hermético, ya viene con respecto a las organizaciones alquimistas que se crearon después de 1500, como los Rosacruces, la Golden Dawn y demás. Eso no quiere decir que no podamos entrever herméticamente lo que pues tenían en concreto en desarrollo de esta filosofía pues las personas que lo practicaban, ya que pues actualmente se puede conseguir la mayor del conocimiento en Internet. Entonces, acá pues ya vemos cómo se empiezan a unir diferentes saberes místicos. El hermetismo con la cábala, el gnosticismo, llegan todos en algún momento a ser parte de la alquimia y un desarrollo, una continuidad de estas por parte pues de las organizaciones de los alquimistas de su época. En concreto con el tema de la nociología simbólica o el conocimiento como experiencia iniciática, asegura que la alquimia sostiene que el conocimiento verdadero no solamente se obtiene por la razón del discurso, sino también por la experiencia empírica o la experiencia simbólica y la operación interna, de lo que pues ya también hemos hablado aquí, de poder entender las fuerzas invisibles de la naturaleza. El alquimista aprende mediante la correspondencia o la ley hermética de correspondencia que lo que es abajo es como lo que es arriba. Entonces empieza a diferenciar diferentes cuerpos y esencias en pues, la rama filosófica que tenga el iniciado. Un iniciado puede ser un cabalista y un alquimista, o puede ser un gnóstico y un alquimista, o puede ser de cualquier índole con la palabra alquimista, ¿sí? Eso no quiere decir que no haya una forma explicativa de cómo funciona, digamos, el universo y la creación, que pues es lo que ya vamos a ver. En sí, estas tres esencias que se corresponden con el azufre, que es la esencia activa y volitiva, que viene a ser Jochma, la sal, que viene a ser Binah, y el mercurio, que viene a ser Keter. Estas pues se encuentran en la parte de arriba, si se dan cuenta, se encuentran en la parte de arriba del árbol de la cábala. Como se encuentran en la parte de arriba del árbol de la cábala, tenemos que entender que estas son las esencias creadoras de donde salió todo el árbol de la cábala. Pues así lo explica el judaísmo místico con personajes como Isaac Nuri. Vemos de que hay una correlación de las tres esencias creadoras. Otra vez, el azufre, que es la esencia activa, volitiva, el mercurio, que viene a ser el alma mutable y mediadora, y la sal, que viene a ser la base corporal o la creación directamente. Entonces, vemos aquí que estas no solamente generan el árbol, sino que tienen una correlación con la alquimia, ¿sí? Vemos más adelante que estas son las que crean los cuerpos o las densidades y así es pues como se manejará la alquimia. ¿Sí? Estas están relacionadas con lo que son los cuatro elementos. ¿Sí? Cuando vemos los cuatro elementos, vemos que hay elementos densos y elementos que son ligeros. Vemos una correlación de polaridad entre dos principales que de acuerdo a Eckhart Tausen vienen a ser fuego y agua. El mediador vendría a ser la tierra y el aire vendría a ser como el impulso en donde todo pues llega a ser el mercurio impulsando de acuerdo pues a los libros que hemos leído de Eckhart Tausen. Y asimismo entonces se divide en la creación, siguiendo un esquema del neoplatonismo con respecto a los sólidos platónicos. Asimismo está la creación y asimismo se diferencian las categorías del ser humano, representando cada uno de los elementos un espectro de la creación. Por ejemplo, la tierra, la parte corporal, eh, el agua, la parte conectada a lo etérico y emocional o astral etérico, lo que es el aire conectado con la parte mental y etérico de Gaia, ¿sí? Y lo que es el fuego, que estaría más volátil o más sutil, que estaría pues con el impulso del espíritu, ¿sí? Entonces, pues tenemos ahí los elementos que unidos vienen a dar entonces la creación de todas las cosas. Tenemos entonces las tres esencias creadoras, de las tres esencias se desenvuelven los sólidos platónicos que vienen a representarse en los cuatro elementos o en las formas de creación
y de ahí pues ya sale la creación. Esto es netamente neoplatonismo, si nos damos cuenta esto es neoplatonismo. También se puede ver aquí como en el árbol de la simbología que guarda cierto parecido al árbol de la cábala. Tenemos entonces las cuatro letras que vienen o los cuatro elementos que vienen a ser el nombre de Dios, de acuerdo pues a la cábala, y que cada una de estas pues están representados por cada elemento, ¿sí? Entonces pues aquí vemos cómo hay una unión tanto arriba como abajo, ¿sí? Vemos aquí pues como una organización de la creación en sí misma, un árbol que no es cabalístico, sino que es netamente creado por las organizaciones alquimistas. La relación de los cuatro elementos con el ántropo. La relación de los cuatro elementos con el ántropo, como pues bien lo comentamos, está relacionada no solamente con un cuerpo de nosotros, sino con lo que es lo que nosotros hacemos, con lo que es la acción, ¿sí? Una razón o una intención que tenga una emoción y que se le pueda dar como forma, ya a la final puede ser una acción. Entonces, lo que propone la alquimia es que nosotros somos creadores o co-creadores de la misma realidad al pues poder al poder mover todas las fuerzas creadoras dentro de nosotros, ¿sí? Entonces no solamente nos quedamos como seres carne y hueso y ya, sino pues se nos da una categoría divina, por decirlo así, que es pues muy parecido a lo que viene a ser el gnosticismo. Decimos pues que a diferencia del gnosticismo, que ve el mundo como caída, la alquimia lo ve como una posibilidad de creación. Recordemos que el gnosticismo ve que la creación fue como un accidente que no debió haber pasado. Bueno, un alquimista lo ve como una posibilidad de co-creación. La redención no implica entonces una huida, sino una transformación. El mundo no sería como un obstáculo del espíritu, sino el escenario donde el espíritu viene a ser y se viene a revelar. Por eso, entonces en las bodas alquímicas hay como un sistema ético para que pues usted alcance la inmortalidad o el redis o rubis, que es la piedra filosofal. Otra vez, no es que usted vaya a alcanzar una inmortalidad, sino es una trascendencia más allá de lo que se concibe como la encarnación o reencarnación, dependiendo pues la forma en que lo mire el místico. Entonces, si hay como una autonomía simbólica, un lenguaje y estructura propia que se va creando después de lo que es 1500, 1600. Podemos decir, como ya lo vimos en un video anteriormente, que el neoplatonismo es una protoalquimia, pero no viene a tener el sistema ético como las bodas alquímicas propuestas, ¿sí? Entonces decimos que la alquimia posee este símbolo autónomo, coherente, que no solamente habla de lo que son las esencias y los elementos, sino también viene a representar los planetas. Acá hay una conformación entonces, como pues el septimario, se dan cuenta, siempre pues está como en séptimas la proposición de la alquimia. Con las tres esencias y los cuatro elementos se forma un septenario. Lo mismo pasa en planos de creación. En los planos de creación, por ejemplo, en el espectro astrológico, solamente se tienen 7 planetas, incluyendo el Sol como planeta. Entonces tenemos la Luna, el Sol, Marte, Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno. La gente se preguntará, ¿y pues dónde están los otros? ¿Dónde están los otros? Pues la alquimia determinaba que hasta donde se podía ver, no con una máquina, sino pues nosotros mismos con nuestros ojos, los planetas y las constelaciones, esas eran las que nos afectaban a nosotros o tenían una correlación directa con el centro que viene pues a ser Gaia, ¿sí? Eso no quiere decir que más adelante la astrología pues no tome los otros planetas en cuenta, claro que sí los toma, hay todo un desarrollo en los últimos 2 siglos con respecto a la astrología y una evolución de las mismas, pero cuando ustedes vayan a estudiar alquimia es necesario que sepan de que solamente se dividen 7 metales y 7 planetas, de acuerdo pues a la proposición ontológica inicial que va en séptimas. Otra vez, las tres esencias y de las tres esencias salen los 4 elementos.
Todo esto, pues como se dan cuenta, está siempre categorizado en un septimario, que es donde pues colocan como centro al ser humano. Cada una de estas metales que están relacionados con colores y están relacionados con planetas, están también relacionados con lo que es toda nuestra integridad y toda nuestra creación. He ahí porque la investigación sobre sobre cómo se podrían los metales formar, cambiar de estado y demás. Si se dan cuenta, entonces los alquimistas no llegan primero a hacer una protoquímica, sino viene a hacer todo un planteamiento filosófico que viene a tomar acción tanto en la física, química, matemática, astronomía, que era la antigua astrología, y demás, solamente que está acotada por un símbolo, por varios símbolos que se van entendiendo, bueno, pues de acuerdo a las organizaciones de los alquimistas, las bodas alquímicas, que fue un escrito de Johann Andreae atribuido a Christian Rosenkraus, donde indica que hay dos obras. Y pues las dos obras generan lo que es el Opus Magnum, o de acuerdo a los arcanos del tarot, se dividen por la mitad los arcanos del tarot, 11 y 11 para ser 22, y unos representan el camino como oscuro y otro como el camino de la iluminación, o uno representa como la boda menor y el otro como la boda mayor, siempre por lo que son los cuatro estados de la alquimia, que es donde el ser humano se tiene que desenvolver. Tenemos el nigredo, que es como la etapa primera, que es la etapa de putrefacción. Sin embargo, sabemos que en la vida el estado de putrefacción llega es como al final. Bueno, para la alquimia está al principio, no al final, porque indica que después de cada muerte empieza un nuevo ciclo o una nueva vida. Posterior a esta, tenemos entonces lo que es el albedo, que es la terminación de la segunda boda alquímica, cuando hay un resurgir y un renacimiento, y no solamente un renacimiento, sino un alcance espiritual. Entonces vemos de que la primera boda es un poco compleja. Anteriormente, hace un tiempo, yo había indicado que tenía una correlación con el superhombre de Nietzsche. Para los que se han leído el Zaratustra, se darán cuenta que la exaltación que hace Nietzsche al ser humano sobre diferentes etapas, tenemos la etapa de la oveja que sigue al rebaño, después tenemos la etapa del león, que como que ya no sigue al rebaño, sino pues son las personas que toman como sus propias decisiones. Y después tenemos la etapa del niño, que es como volver otra vez a esta inocencia, a esta forma de hacer las cosas de una manera más espiritual. Bueno, digamos que llegar al alcance del niño en la alquimia es llegar a lo que es el albedo, pasar del negro al blanco. Esto pues tiene también diferente simbología en la alquimia, tanto con animales como con piedras y demás. Y ya después, cuando tenemos como un alcance, yo una evolución más allá de expansión de conciencia o un camino iniciático, ya después entonces empieza el camino del maestro, que es la gran obra. Acá entonces vemos que hay otras dos etapas, lo que es Trinitas y después Ruedo. Trinitas o Citrinitas, que es, normalmente lo colocan de color amarillo. Entonces tenemos Nigredo, que es negro, Albedo, que es blanco, Trinitas o Citrinitas, que es amarillo, y el último, que es el Redis o el Rubis o Rubedo, que es la obtención de la piedra filosofal. Podríamos decir, digamos, que la mayoría de los iniciados místicos llegan a completar la primera boda alquímica. Sin embargo, superar el ser iniciado, la etapa iniciática y dedicarse a la alta magia verdadera y llegar al alcance espiritual que llegaron personajes como Buda, como Cristo y demás, que es la obtención del Redis, pues ya es otro camino que muy pocos lo siguen. Entonces, pues aquí ya vemos como el Opus Magnum nos da como una guía, no solamente ética, sino también espiritual, armónica, pues para seguir como un camino en sus cuatro etapas, siempre con el lema de solve et coagula, disolver y coagular. Porque lo que sucede es que para llegar de una etapa, de la primera etapa a la última, usted tiene que morir varias veces. O sea, usted tiene que hacer la primera boda varias veces, tiene que renacer,
llegar a un punto máximo y después declinar, lo que llaman el momento oscuro del alma. So, entendemos los místicos también entendiendo el espacio-tiempo en donde nos desenvolvemos, de que no todo el tiempo vamos a estar siempre en nuestro full. Algunas veces tenemos que volver a la oscuridad y a la caverna para pues poder volver a refugiarnos, poder de ahí tomar el poder y el control para pues otra vez empezar, como tomar las fuerzas. Volver al nigreo es como volver a tomar las fuerzas, ¿sí? Para pues empezar de nuevo un camino. Entonces vemos que no es solamente algo de su vida, sino es como un movimiento que va y viene. Y pues eso es como la enseñanza que nos deja la alquimia, de que siempre la evolución ética y espiritual tiene un subidón y un bajón. Y es importante entenderlo, llegar a entender el movimiento y pues asimismo completar la gran obra que es lo que se requiere. Y bueno, ¿qué concluimos? Que la alquimia debe ser reconocida como una filosofía operativa, simbólica, mística. No solo ofrece una visión del mundo, sino también una praxis de transformación del alma. En ella, la materia se vuelve sagrada y el conocimiento se hace carne en fuego interior. Si la filosofía es de amor a la sabiduría, la alquimia entonces forja esta unión o este amor, lo encarna. Entonces, pues bueno, esa es como la conclusión. Eh, yo sé que es un poco complejo porque para hablar de alquimia toca irse al hermetismo, después irse al neoplatonismo, después irse con los griegos y eso que aquí estamos dando como un atisbo pequeño de lo que es esta gran filosofía. Entonces, nadie dijo que la filosofía más grande de todas, pues iba a ser tan fácil encontrarla en un libro y entenderla así como así. Y además, cuando su filosofía fue oculta durante cientos de años, incluyendo la magia práctica, porque aquí no hemos hablado de magia práctica. Aquí ya vienen temas de pentagrama, de posicionamiento de símbolos, ¿sí? Para eso, pues entonces, como siempre en este canal, yo recomiendo ir a los libros. Los mejores libros de alquimia para mí, pues siempre están relacionados con las personas o los nombres que en la historia, pues, han pegado fuertemente, ¿sí? Eckhart Tausen, Franz Bardón, Cornelio Agripa, a Johann Andreae, claramente, pues por las bodas alquímicas no es algo que se entienda directamente leyendo, ya que tiene mucha simbología. Las bodas alquímicas usted las puede ir entendiendo, pues de acuerdo a las interpretaciones que otras personas pues han tenido con respecto al Opus Magnum. Recomiendo que sigan pues a las personas que pertenecieron a la Orden Rosacruz o la Orden de la Golden Dawn para que pues sepan, pues, muchas de esas personas habla acerca del Opus Magnum o cómo desarrollar una parte del Opus Magnum. ¿Sí? Como nos damos cuenta, existen pues varias artes que se llegan a fusionar. Entonces, claramente toca estudiar cabalismo para estudiar la alquimia. Uno no puede estudiar bien la alquimia si no tiene bases de hermetismo, de la cabalá, del neoplatonismo, del tarot. Es muy importante el tarot, entenderlo, por lo menos lo básico, para ya después empezar a estudiar la alquimia. Entonces, de hecho, podríamos decir que la alquimia es como una maestría que se tiene o que se alcanza después de haber estudiado otras cosas a priori. Entonces, por eso es complicada hablar de esta como una filosofía mística, pero pues la recomendación es siempre seguir a los autores. Y pues bueno, recomiendo, ¿qué libros recomiendo? Pues todos los libros de Ernest Trismegisto primeramente. Recomiendo los tres libros principales de Cornelio Agripa. Lo mismo recomiendo libros de Paracelso. Recomiendo estudiar mucha simbología con respecto a lo que es la alquimia. Por ejemplo, el vitriol. Vitriol es toda una simbología que encarna lo que es la misión de la alquimia. Visita interiora terrae, rectificando invenius occultum lapida. Esto quiere decir que mirando adentro es donde se va a tener como o trabajando desde adentro, desde el interior o volviendo al nigredo, es donde se va a encontrar entonces el redis, que es como pues un trabajo consigo mismo, un trabajo con uno mismo, ¿sí? No solamente del externo, sino un trabajo propio, mental, de meditación y de limpieza espiritual que pasa pues por diferentes cuestiones éticas
La ética más apegada es la del cristianismo católico. Es normal, o sería normal en su momento, haberse encontrado un cristiano alquimista o un alquimista que siga la ética cristiana. Aquí su portavoz que maneja el tema de la ética de la alquimia con respecto a las enseñanzas católico-cristianas. Entonces, pues bueno, acá también depende el místico, todos los místicos pues lo ven a la final de maneras diferentes porque pues tenemos otros temas éticos que pues son diferentes como el telema de Crowley. Entonces, pues bueno, yo creo que lo dejo hasta aquí. Muchas gracias por escucharme y bueno, que pasen un muy buen día. Esta es la Fogata Mística.